Balance de la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández en Rusia. Le escuchamos. Los reactores nucleares que hemos vendido oportunamente a Egipto, Argelia, Australia, y necesitamos, bueno, precisamente de este elemento. Creo que además también ha sido muy importante los convenios que han firmado Gazprom con YPF y todo lo que esto significa en materia de proyección, de asociación estratégica entre, bueno, este gigante que es Gazprom, la firma, la empresa más importante del mundo en materia de gas. De hecho, Rusia tiene ella sola el 25% de las reservas mundiales de gas, así que se dan cuenta de la magnitud de esta empresa. Reuniones también que se han hecho con acuerdos con planificación, con energía, con economía. Acá veo también al ministro de Economía y fundamentalmente las cosas que hablamos en el almuerzo, muy importantes y que hacen el intercambio comercial y que lo manifestó tanto el presidente Putin en su intervención como lo reafirmé yo después, y que es la necesidad de crear instrumentos que permitan formular el intercambio comercial en nuestras propias monedas, de modo tal de que no estemos atados al dólar y a todas las vulnerabilidades que ello entraña, ¿no? Bueno, por lo que ya conocemos. Así que, y además también especialmente agradecerle a Rusia la colaboración y el apoyo que siempre nos ha dado en la cuestión de Malvinas, también la cuestión de los buitres, que dicho sea de paso, hoy han ingresado, ¿no? Axel recién, ¿no? Ingresaron a las reservas argentinas el dinero que hemos licitado y que realmente habíamos licitado por 500 millones y obtuvimos 1.400, 1.850 de oferta y tomamos 1.416 millones. Así que bueno, muy contentos con el memorándum que firmamos de acuerdo estratégico integral, los convenios culturales, los convenios que también se firmaron muy importantes en materia de agricultura y ganadería. Y yo creo que lo más importante es esto que hemos charlado durante el almuerzo, esto que van a venir pares de nuestro país, funcionarios, para mirar estos instrumentos para poder agilizar y aumentar el intercambio comercial entre ambos países, habida cuenta que estamos produciendo alimentos para más de 400 millones de personas, somos apenas 40 millones y Rusia necesita hoy imperiosamente contar con mercados sustitutos a partir de las sanciones que le fueron aplicadas y que en realidad nosotros condenamos. Nosotros realmente creemos que las sanciones, la historia de las sanciones en la historia de la humanidad de países a países no ha resultado, al contrario. Pero bueno, sí. Y el presidente destacó la muestra de Evita. Mucho. Estaban muy impactados, me contó Teresa Parodi, inclusive, que cuando los obreros rusos estaban montando la muestra, colgando las fotografías, armando los escaparates, mientras tanto ya estaba colocado el televisor en el cual se propalaba la imagen y la voz de Evita, con la traducción obviamente en ruso, ¿no? Y dice que se paraban a mirarla y que se emocionaban y no podían seguir trabajando, por lo cual es evidente que la barrera del idioma, cuando los sentimientos y las convicciones son fuertes, no existen, se transmiten aun cuando tengamos que leer lo que alguien dice, ¿no? Y la verdad que va a impactar mucho, y la verdad que estamos muy orgullosos también y muy agradecidos de que se le haya dado lugar a la muestra de Evita en un lugar cultural tan importante como es el Museo Histórico Ruso. Antes se llamaba Museo Lenin, para que ustedes vean la importancia que se le da a esto y la historia que tiene. Y yo pude ver, de metida que soy nomás, porque había una valla y no se podía pasar, no importa, yo levanté la valla y pasé, y pude ver lo que va a ser la muestra que se va a inaugurar el 9 de mayo, que es precisamente conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que Rusia o el entonces Estado soviético, el ejército soviético, aportó a la derrota del nazismo y del fascismo. 27 millones de personas rusas murieron en la Segunda Guerra, 9 millones de ellos eran soldados, pero los otros eran población civil. Y bueno, estuvimos mirando gigantografías importantes de cuando se hicieron los festejos aquí en Moscú, y me impactó mucho porque hay una gigantografía de un hombre, se ve un general a caballo, y están todos
los estandartes arrebatados como trofeos de guerra a los regimientos nazis en el piso. Y el director del museo me dijo, allí estaba mi padre, porque si bien ya no queda prácticamente mucha gente que haya intervenido en la guerra, sí están los hijos que escuchan las historias de los padres y las cuentan con mucho orgullo de haber contribuido en la lucha contra el nazismo y el fascismo, ¿no? Rememorábamos hoy en la charla con el presidente Putin lo que fue el cruce del río Dniester, ¿no? Cuando que había sido ocupada Ucrania y Kiev precisamente por los alemanes del 41 y recuperan los rusos. Fue una de las batallas más importantes que se recuerdan. 4 millones se enfrentaron. La estrategia rusa, además sí, del tiempo, y ¿no? murieron. Sí, pero me parece que radicar únicamente en el general tiempo, no, cuando vos ponés 27 millones de muertos, me parece que no hay ninguna estrategia climática. Hay coraje, pelea, pelea. No me voy a poner a analizar ahora si se equivocó Alemania. No voy a analizar la estrategia militar, estoy analizando la contribución de Rusia en la lucha contra el nazismo, ¿no? Y bueno, y además lo que más me impactó, que creo que hay fotos, ya vi circular algunas fotos en internet, ellos tienen el sable que era de Hitler, porque como fueron los primeros que llegaron a Berlín, tomaron la bandera que estaba arriba flotando en el Congreso alemán, en el Reichstag. Telma, ¿cómo estás? Te reconocí. En el Reichstag y bajó está la bandera ahí, la bandera nazi. También está el sable, la espada de Hitler, que fue lo que más me impresionó. Yo dije, pero ¿cómo saben ustedes que es la espada de Hitler? Bueno, porque nosotros sabemos dónde estaba la espada de Hitler si llegamos primero. Y había una leyenda en alemán que le pregunté a mi traductor que decía, y dice, al forjador de un imperio, ¿no? Eso decía al forjador del Reich, la espada. Y bueno, la reflexión que me surgió que lo importante no es forjar imperios, sino forjar naciones, ¿no? Porque las naciones se forjan con convicciones y los imperios se forjan con subordinación de la gente y por lo tanto no pueden durar mucho. Mucho en términos históricos, no hablo en términos de 2, 3, 4, 5 años. Y creo, bueno, que realmente hay ahí está el uniforme de Stalin, que no tiene ninguna medalla, me llamó la atención, porque pregunté cómo no tiene ninguna medalla, porque los demás tenían medallas por todas partes, y me dijeron que él no le gustaba tener medallas. Está también el uniforme del general Zhukov, que fue, bueno, el que comandó al ejército rojo, al ejército soviético. Y la verdad que hay unas cosas impresionantes en el museo que va a estar abierto el 9 y me parece que va a haber un desfile militar impresionante acá, ¿no? Yo creo que los rusos están muy orgullosos de haber contribuido, pese al sufrimiento, pese a las penurias, a las muertes, a las tragedias, a las pérdidas, de haber sido protagonistas y haber contribuido tanto a la derrota del fascismo y del nazismo, ¿no? Así que nada, la verdad que ayer fue un día de muchas emociones, lo de Evita, ver esas cosas históricas. A mí la historia me encanta, ya se habrán enterado en la Cumbre de las Américas, cuando alguien dijo que la historia no le importaba. A mí sí la historia me gusta, me importa, y por gente que hace historias que estamos acá, ¿no? Porque si no, no estaríamos acá a lo mejor. Así que a los que no les gusta la historia, que vayan aprendiéndola nomás, porque hay que saber de historia. Bueno, la sí. evaluación integral, la estrategia, ¿qué significa en términos políticos? Digamos, ¿lo puede explicar un poco más qué es la importancia? En términos políticos significa que es necesario mirar hacia todas partes en el mundo, que hay un mundo multipolar, que hay muchísimos más protagonistas de los que había cuando cayó el muro de Berlín, donde algunos pensaban que la historia se había acabado y que hay que mirar hacia todas partes y no plantearse la lógica binaria de enemigo o amigo, que es una lógica precisamente que tensó toda la historia del siglo XXI y bastante trágicamente en nuestro continente. Salir de esa lógica binaria y entrar en una lógica en la cual tenemos aliados estratégicos, tenemos países con los cuales tenemos mayor complementariedad y tenemos países que están más dispuestos a darnos una mano o ayudar. ¿Porque les conviene? Claro que porque les conviene, pero a nosotros también nos conviene. Todos hacemos cosas porque nos conviene. Lo importante es encontrar que las conveniencias sean mutuas. Nada más. Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Bien, hace instantes el balance de la presidenta Cristina Fernández sobre su gira por Rusia. Ahora la mandataria argentina se dispone junto al resto de la comitiva, regresar a nuestro país. Nosotros volvemos en cualquier momento con más noticias.